una ciudad amurallada, 7 días de silencio, un grito, y todo se derrumba. Esta no es una leyenda bíblica cualquiera. Es el relato de un asedio que desafió toda lógica militar y que la arqueología todavía intenta descifrar. Año 1300 a.C. En el Valle del Jordán, una ciudad se alza como fortaleza infranqueable. Sus murallas tienen 6 metros de espesor. Sus torres vigilan el horizonte. Jericó no es solo una ciudad, es la puerta de entrada a Canaán. Quien la conquiste, dominará la tierra prometida. Pero un pueblo nómada está por llegar, sin arietes, sin catapultas, sin experiencia en asedios, solo tienen fe y un plan que parecía una locura. Esta es la verdadera historia de cómo cayeron las murallas de Jericó. Una historia donde se cruzan estrategia militar, fenómenos naturales, arqueología moderna y uno de los relatos más poderosos jamás contados. Porque detrás del milagro hay una ciudad real. Detrás de las trompetas hay ruinas que aún gritan su secreto. Jericó no nació con los israelitas. Jericó ya era antigua cuando Egipto levantaba sus primeras pirámides, 10.000 años antes de Cristo, cuando la humanidad apenas dejaba de ser cazadora y recolectora. Aquí ya había una comunidad sedentaria. Los arqueólogos británicos John Garstang y más tarde Kathleen Kenyon descubrieron algo asombroso. Jericó fue una de las primeras ciudades fortificadas del planeta. Imagina el desierto de Judea, rocas secas, calor sofocante, pero de pronto un oasis, manantiales de agua fresca brotando de la tierra, palmeras, higos, dátiles. La vida era posible aquí, y donde hay agua en medio del desierto, hay poder. Por eso Jericó creció. Se convirtió en un punto estratégico para las rutas comerciales. Quien controlaba Jericó controlaba el paso entre el desierto y las tierras fértiles de Canaán. Por eso levantaron murallas, primero de piedra, luego más altas, más gruesas, más imponentes. Para el año 1400 a.C., Jericó era una fortaleza cananea. Sus habitantes adoraban a Baal y Astarté, comerciaban con Egipto y Mesopotamia, vivían protegidos tras muros que parecían eternos. Pero al otro lado del río Jordán, algo se movía. Un pueblo errante venía desde el sur. 40 años vagando por el desierto después de huir de Egipto, liderados por un anciano llamado Josué, sucesor de Moisés. Traían consigo el Arca de la Alianza. Traían historias de plagas y mares abiertos. Traían una promesa divina. Esta tierra será vuestra. Pero entre ellos y esa promesa estaba Jericó. Los espías israelitas entraron primero, cruzaron el río, se mezclaron con mercaderes y viajeros, observaron las murallas, contaron los guardias, buscaron debilidades, encontraron algo inesperado, miedo. Una mujer llamada Rahab, que vivía en una casa construida sobre la muralla misma, les dijo algo revelador. Sé que vuestro Dios os ha entregado esta tierra. El terror se ha apoderado de nosotros. Hemos oído lo que hizo con Egipto. Hemos oído del Mar Rojo. El miedo ya había entrado en Jericó antes que los israelitas, y eso lo cambiaría todo, porque las murallas protegen de las espadas, pero no de la psicología, no del terror silencioso que carcome desde adentro. Los habitantes de Jericó veían a ese pueblo acampar al otro lado del río. Los veían prepararse y se preguntaban, ¿qué clase de Dios tienen que hace temblar a Egipto? Josué recibió entonces una orden que debió parecerle absurda. No habría arietes, no habría escalas, no habría asedio convencional. Habría algo mucho más extraño, pero antes de que sonara la primera trompeta, Jericó ya estaba condenada. El sol apenas despunta sobre el valle del Jordán. Los guardias de Jericó miran desde las murallas. Esperan ver un ejército formándose para el ataque. Esperan arietes, torres de asedio, flechas. En cambio, ven una procesión. 7 sacerdotes caminan al frente. Llevan trompetas hechas de cuernos de carnero. Detrás, 4 hombres cargan el Arca de la Alianza, una caja dorada cubierta con pieles. Y detrás, todo el ejército israelita. Pero no atacan, no gritan, no disparan, solo caminan.
en silencio, rodean la ciudad, una vuelta completa, y luego regresan al campamento. Los habitantes de Jericó deben haber pensado, ¿qué clase de táctica de guerra es esta? Segundo día, lo mismo, caminan, rodean la ciudad, silencio absoluto, regresan. Tercer día, cuarto día, quinto día. Imagina la tensión dentro de Jericó. Los soldados esperan un ataque que nunca llega. Los ciudadanos escuchan el sonido de miles de pies marchando alrededor de sus murallas, día tras día, siempre en silencio. Es una guerra psicológica perfecta, porque el enemigo más peligroso no es el que ataca de frente, es el que te hace esperar, el que te desgasta, el que convierte tu propia mente en tu peor enemigo. Los arqueólogos militares modernos han analizado esta estrategia y coinciden. El asedio de Jericó, tal como lo describe el libro de Josué, tiene elementos de guerra psicológica avanzada, mostrar disciplina absoluta, crear un ritual incomprensible para el enemigo, proyectar una imagen de poder sobrenatural. Josué sabía lo que hacía. Sexto día, la misma rutina. Pero dentro de Jericó algo ha cambiado. El miedo inicial se ha convertido en terror. Las familias discuten, los soldados susurran, algunos hablan de rendirse, otros de huir. Rahab, la mujer que escondió a los espías, ata un cordón escarlata en su ventana, la señal acordada. Su casa, construida sobre la muralla, será respetada. Ella lo sabe. Ha hecho un pacto, y entonces llega el séptimo día. Esta vez es diferente. Los israelitas no dan una vuelta, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, sin parar. Los sacerdotes tocan las trompetas todo el tiempo. El sonido resuena contra las piedras, se amplifica, se vuelve ensordecedor, y después de la séptima vuelta, Josué da la orden: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Un grito colectivo, miles de voces al unísono, y luego el estruendo. Las murallas de Jericó se derrumban, no poco a poco, no en secciones. Según el relato bíblico, caen hacia afuera, creando rampas naturales para que el ejército entre. Toda la muralla, excepto un tramo, el tramo donde está la casa de Rahab. Los israelitas entran. La ciudad cae en horas. Jericó es destruida, quemada hasta los cimientos. Josué pronuncia una maldición: maldito sea ante el Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad. Durante siglos, Jericó permanece en ruinas, pero la pregunta persiste. La pregunta que arqueólogos, científicos y escépticos han intentado responder durante más de 100 años: ¿qué realmente derribó las murallas de Jericó? Año 1930. Un arqueólogo británico llamado John Garstang llega a Tel Es-Sultan, el montículo de ruinas que se identifica como la antigua Jericó. Trae picos, palas y una pregunta: ¿hay evidencia de las murallas que cayeron? Garstang excava, y lo que encuentra lo deja atónito. 2 líneas de murallas, una exterior, otra interior, destruidas, colapsadas hacia afuera. No hacia adentro como suele ocurrir en un asedio normal, sino hacia afuera, como si algo las hubiera empujado desde dentro. Y más importante, encuentra evidencia de fuego masivo. Capas de ceniza, madera carbonizada, jarras de grano intactas, como si la ciudad hubiera sido destruida en plena cosecha y abandonada de inmediato. Garstang data los restos, alrededor del año 1400 a.C., la época de Josué. Publica sus hallazgos. El mundo académico se divide. Algunos celebran: la Biblia tenía razón. Otros cuestionan sus métodos. Pero la historia no termina ahí. Años 50. Llega Kathleen Kenyon, una arqueóloga meticulosa y escéptica. Aplica técnicas estratigráficas más avanzadas, excava más profundo, y sus conclusiones son diferentes. Kenyon encuentra las mismas murallas destruidas, confirma el colapso hacia afuera, confirma el fuego, pero data los restos más antiguos, alrededor del año 1550 a.C., 100 años antes de la fecha tradicional del Éxodo. Su conclusión:
Estas murallas no cayeron en tiempos de Josué, cayeron antes. La ciudad estaba prácticamente abandonada cuando los israelitas llegaron. El debate estalla. Para muchos, esto es prueba de que el relato bíblico es solo mito. Para otros, Kenyon simplemente se equivocó en la datación. Entra Brian Wood, arqueólogo cristiano, en los años 90. Reexamina el material de Kenyon, analiza la cerámica, los escarabajos egipcios encontrados en el sitio, y argumenta. Kenyon interpretó mal las capas estratigráficas. La destrucción de Jericó ocurrió alrededor del año 1400 a.C., exactamente cuando Josué habría estado allí. Wood señala algo crucial. La cerámica de tipo bicromo, común en el siglo XV a.C., fue encontrada en abundancia. Los escarabajos de la dinastía 18 de Egipto también. Todo apunta al período correcto. Además, Wood nota algo más: las jarras de grano. En un asedio normal la comida se agota, pero en Jericó había provisiones completas, como si la ciudad hubiera caído rápidamente, como si solo tomara 7 días. Pero hay otra pieza del rompecabezas que pocos mencionan. El Valle del Jordán se asienta sobre la falla tectónica del Mar Muerto, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Los terremotos aquí no son raros, son frecuentes y devastadores. Geólogos han estudiado los patrones sísmicos de la región. En el período del Bronce tardío hay evidencia de actividad sísmica significativa. Un terremoto lo suficientemente fuerte podría haber colapsado murallas de adobe y piedra, especialmente si estaban construidas sobre tierra suelta cerca del oasis. Es posible que Josué coordinara su ataque justo durante un terremoto. ¿O es posible que los israelitas, conocedores de la tierra después de años en el desierto, supieran que los temblores eran comunes y esperaran el momento preciso? Algunos científicos van más allá. Sugieren que el sonido sincronizado de las trompetas y el grito colectivo podrían haber coincidido con el momento exacto de un sismo. Resonancia. Timing perfecto. No por magia, sino por observación y estrategia. Pero sea como seas, las murallas cayeron, y con ellas cayó la primera ciudad de Canaán. Jericó no era solo una ciudad, era un símbolo. Para los cananeos representaba seguridad, poder, civilización. Sus murallas decían: aquí estamos a salvo, nadie puede tocarnos. Para los israelitas era la prueba de lo imposible. Ellos eran un pueblo sin tierra, sin ejército profesional, sin tecnología de asedio. Solo tenían una promesa y una fe tambaleante después de 40 años de desierto. Y derribar Jericó era derribar el miedo. Porque la historia de Jericó no es solo sobre murallas que caen. Es sobre la confrontación entre la confianza humana en las estructuras físicas y la confianza en algo que no se ve. Los cananeos confiaban en piedra y grosor. Los israelitas confiaban en obediencia y timing. Y aquí está el detalle que hace la historia fascinante. Josué no improvisó. Él siguió un plan al pie de la letra. 7 días, 7 vueltas el 7º día, 7 sacerdotes, 7 trompetas. El número 7 aparece obsesivamente. No es casualidad. En la cultura hebrea el 7 representa completitud, perfección, cumplimiento. El ritual no era solo teatro, era una declaración teológica. Esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Dios, pero debemos obedecer hasta el último detalle. Y funcionó. Después de Jericó, las ciudades cananeas entraron en pánico, no porque los israelitas fueran militarmente superiores, sino porque la caída de Jericó se convirtió en leyenda instantánea. Los espías que regresaban a otras ciudades decían: sus murallas cayeron solas, su Dios pelea por ellos. El miedo se propagó más rápido que cualquier ejército. Los gabaonitas, una ciudad cercana, no esperaron a ser atacados. Enviaron una delegación fingiendo ser de tierras lejanas y pidieron un pacto de paz. Otros reyes cananeos formaron alianzas desesperadas. Pero ya era tarde. Jericó había roto el mito de la invencibilidad cananea.
Desde un punto de vista militar, lo que Josué logró fue brillante. Tomó la ciudad más fortificada de la región sin perder apenas hombres, sin arietes costosos, sin años de asedio, y en el proceso desmoralizó a todos sus futuros enemigos. Pero hay algo más profundo aquí. La historia de Jericó se convirtió en un arquetipo, en un relato que trasciende la geografía y el tiempo. Cada cultura, cada religión, cada movimiento revolucionario tiene su Jericó, esa barrera imposible que debe caer, ese obstáculo que parece infranqueable. Para los esclavos africanos en América, las canciones sobre Jericó eran códigos de resistencia. Joshua fought the Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. No solo cantaban sobre una ciudad antigua, cantaban sobre la esclavitud que debía caer. Para los líderes de derechos civiles en los años 60, Jericó era la segregación. Martin Luther King Jr. citó el relato en sus discursos. Marcharemos alrededor de las murallas de la injusticia hasta que caigan. Para cualquier persona enfrentando algo imposible, Jericó es recordatorio. Las murallas caen. No siempre de la forma que esperas, no siempre en el tiempo que deseas, pero caen, porque las murallas son solo piedra y barro, y todo lo construido por manos humanas puede ser derribado. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si Jericó cayó para que los israelitas entraran en la tierra prometida, ¿qué pasó con los que vivían dentro? ¿Qué pasó con las familias cananeas? ¿Con los niños? ¿Con los ancianos? El triunfo de unos fue la tragedia de otros, y esa verdad incómoda también forma parte de la historia. El libro de Josué no oculta lo que sucedió después de que las murallas cayeron. Destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos, todo a filo de espada. Es un genocidio. Según los estándares modernos, es un crimen de guerra. Y no fue el único. Después de Jericó vinieron otras ciudades: Jai, Maqueda, Libna, Laquis, Eglón, todas destruidas, todas sus habitantes ejecutados. El texto bíblico lo llama Erem, anatema, destrucción completa, una forma de guerra donde no se toman prisioneros, no se saquea, no se negocia. Todo debe ser eliminado. ¿Por qué? La respuesta teológica es clara. Los cananeos practicaban sacrificios humanos, adoraban a Moloc quemando niños vivos. Su cultura estaba corrompida y debía ser erradicada para que los israelitas no adoptaran esas prácticas. Pero la verdad histórica es más compleja. Todos los pueblos de esa época eran brutales. Los egipcios masacraban pueblos enteros. Los asirios empalaban a sus enemigos. Los hititas arrasaban ciudades. La violencia no era exclusiva de nadie, era la norma. Y los israelitas, recién salidos de siglos de esclavitud, necesitaban una identidad fuerte. Necesitaban creer que su causa era justa, que su Dios era más poderoso, que merecían esa tierra. Jericó fue el primer paso, pero también estableció un precedente peligroso: la idea de que la violencia puede ser sagrada, que matar puede ser un acto de fe. Esa idea resonará a lo largo de la historia. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas en Europa, todas justificadas con la lógica de Jericó. Dios está de nuestro lado, por lo tanto, todo está permitido. Pero aquí hay algo importante que los textos antiguos también preservan. No todos en Jericó murieron. Rahab sobrevivió, ella y su familia. La prostituta que escondió a los espías, la mujer que eligió el lado ganador, y no solo sobrevivió, fue integrada al pueblo israelita. El Nuevo Testamento la menciona en la genealogía de Jesús. Una cananea, una enemiga, se convirtió en ancestro del Mesías. Es un detalle extraño y poderoso. Sugiere que incluso en medio de la conquista más brutal, había espacio para la redención individual, para la traición que salva vidas, para el pragmatismo que trasciende la ideología. Los arqueólogos debaten hasta hoy cuánto de la conquista realmente ocurrió como lo describe la Biblia. Algunos argumentan que fue un proceso gradual, que los israelitas eran en realidad cananeos marginados que se rebelaron contra las élites urbanas.
que la narrativa de invasión externa fue escrita siglos después para crear una identidad nacional cohesiva. Otros señalan que hay evidencia de destrucción violenta en varias ciudades del Bronce tardío, que algo catastrófico sí ocurrió en esa región en esa época. La verdad probablemente está en el medio, pero lo que no se puede negar es esto. La historia de Jericó se contó, se preservó, se escribió y se convirtió en una de las narrativas fundacionales de la civilización occidental, no porque fuera moralmente perfecta, sino porque era humanamente real. Mostró el triunfo, pero también mostró el costo, mostró la fe, pero también mostró la violencia, mostró el milagro, pero también mostró la tragedia, y tal vez por eso sigue resonando, porque Jericó no es solo una ciudad antigua, es un espejo donde cada generación ve reflejadas sus propias murallas y sus propias batallas. Séptimo día, séptima vuelta. El sol está en su cenit, el calor es sofocante. Miles de pies han levantado polvo del suelo. Las murallas de Jericó se alzan firmes. Los guardias miran desde arriba, confundidos, exhaustos por 6 días de tensión. Los sacerdotes tocan las trompetas. El sonido reverbera contra la piedra, agudo, penetrante, continuo. Y entonces, Josué levanta su brazo. ¡Gritad! 40.000 voces estallan al unísono, un rugido que hace eco en el valle. Un sonido que no es música ni palabra, es pura liberación. 40 años de desierto, 40 años de espera, todo comprimido en un grito. Y la tierra responde. Un temblor, sutil al principio, luego más fuerte. El suelo ondula como agua. Los cimientos de adobe, erosionados por siglos, se fracturan. Las piedras superiores comienzan a deslizarse. Dentro de Jericó, el pánico. Familias corren hacia las puertas. Soldados pierden el equilibrio. Alguien grita, muchos gritan, y entonces, el estruendo. Las murallas se desploman. No se desmoronan hacia adentro, aplastando a los defensores. Se caen hacia afuera como rodillas que se doblan, como gigantes que se arrodillan, creando rampas, abriendo el camino, polvo, caos, silencio súbito, y luego la invasión. Los israelitas no dudan, entran corriendo, espadas en mano, gritos de guerra. No hay resistencia organizada, solo pánico, solo huida, solo muerte. En cuestión de horas, Jericó cae. Las llamas se encienden al atardecer. El humo negro se alza hacia el cielo. Los gritos se apagan. La ciudad más antigua del mundo se convierte en ceniza. Josué permanece afuera, observa, no celebra, no sonríe, sabe lo que acaba de comenzar. Esta es solo la primera ciudad. Habrá más, muchas más. Pero Jericó era la puerta, y esa puerta acaba de abrirse. En una casa sobre las ruinas de la muralla norte, Rahab y su familia miran el caos, vivos, salvados por un cordón escarlata, por una apuesta, por una traición que fue, en realidad, la decisión más inteligente que pudieron tomar. Afuera, un pueblo nómada planta su bandera sobre escombros milenarios. La tierra prometida acaba de ser conquistada, una muralla a la vez. Hoy, si visitas Tel Sultan, encontrarás un montículo polvoriento, excavaciones parcialmente abandonadas, carteles que explican capas de civilización superpuestas. 10.000 años de historia humana comprimidos en estratos de tierra. Las murallas de Jericó ya no están de pie. Han sido reconstruidas y destruidas docenas de veces a lo largo de milenios. Pero su caída, su primera caída, se convirtió en algo inmortal. No porque tengamos todas las respuestas. De hecho, cuanto más excavamos, más preguntas surgen. ¿Fue un terremoto divino? ¿Fue estrategia militar brillante? ¿Fue mito convertido en historia? ¿Fue historia convertida en mito? Tal vez todas las anteriores, porque las mejores historias de la humanidad no son las que resuelven todo. Son las que nos hacen preguntarnos, las que nos obligan a pensar qué creemos, qué defendemos, qué murallas hemos levantado en nuestras propias vidas. Jericó nos enseña algo poderoso, lo que parece indestructible.
No lo es. Las murallas más gruesas, las defensas más altas, las certezas más sólidas, todo puede caer, a veces con un terremoto, a veces con persistencia, a veces con un grito colectivo que dice, ya basta. Pero también nos enseña el costo. Cada conquista tiene un precio, cada victoria deja cicatrices. Los que estaban dentro de Jericó eran seres humanos, con familias, con sueños, con vidas que importaban, y fueron borrados para que otra historia pudiera comenzar. Esa dualidad incómoda es lo que hace a Jericó eternamente relevante. No es una parábola simple de bien contra mal, es un relato complejo de supervivencia, fe, violencia, estrategia, milagro y tragedia. Todo mezclado, todo real, porque así es la historia humana. No es limpia, no es perfecta, no siempre es justa, pero es nuestra. Y las murallas siguen cayendo, en Gaza, en Berlín, en Ucrania, en cada frontera, cada barrera, cada división que levantamos creyendo que nos protegerá para siempre, hasta que un día, 7 trompetas o 1000 voces o simplemente el peso del tiempo, las derriba, y lo que parecía eterno se convierte en polvo, igual que Jericó. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el pasado, entonces estás listo para lo que viene, porque conectando la historia no se trata solo de fechas y batallas, se trata de entender por qué somos como somos. Suscríbete y sigamos desenterrando juntos las verdades que el tiempo intentó ocultar. La historia está esperando, y tú eres parte de ella.